Un saludo a todos ingenieros, continuando con nuestro capítulo de sismología técnica. Hoy nos toca ver ya el último video porque vamos a hacer el tema llamado reactores. Bien, vamos a comenzar con este equipo que tenemos acá que se llama un reactor abierto con agitación. Bien, reactor, siempre que ponga R significa reactor, reactor abierto y agitación. Bueno, con agitación le vamos a poner, ¿ya? Con agitación. Muy bien. Si te das cuenta, tiene la forma como de un tanque de mezcla, ¿verdad? Y claro, decimos que es con agitación porque esto que está acá sabemos que es un agitador, ¿de acuerdo? Ok, pero antes que nada, no hay que olvidar que en un reactor va a ocurrir una reacción química. Básicamente, ¿qué cosa es una reacción química? Que los reactantes se van a convertir en productos. Bien, los reactantes es lo que hay antes de la reacción y una vez que ocurre la reacción química, se forman los productos. Bien, ok. En este reactor abierto, lo que sí hay que tener en cuenta es que las sustancias que vamos a colocar tienen que ser sustancias no volátiles, ya que recuerda que por ser abierto va a estar libre hacia la atmósfera. Y si tú colocas alguna sustancia volátil o por ejemplo también colocas un gas, esa sustancia volátil se va a comenzar a ir hacia la atmósfera, se va a comenzar a liberar hacia el medio ambiente, ¿correcto? Y se va a perder materia prima, ¿bien? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? En este reactor abierto con agitación no se utiliza para, a ver, vamos a agrandar la letra. Vamos a colocarle este tamaño, ahí está. No se utiliza para líquidos volátiles o para sustancias volátiles, porque también pueden haber sólidos volátiles. No se utiliza para sustancias volátiles y tampoco para gases, ¿no? Ni para gases, ¿ya? Ya saben, por ser abierto a la atmósfera, ese líquido volátil se convierte en vapor y ese vapor se comenzaría a ir, se comenzaría a liberar. ¿Bien? Ok. El siguiente reactor es muy parecido, pero ahora te das cuenta que está cerrado, ¿bien? Entonces le vamos a llamar reactor cerrado con agitación. Vemos que hay un agitador, ¿bien? Con agitación. Y además vemos algo muy interesante, que es esto que está acá. ¿Te das cuenta de esto de acá que es como una especie de recubrimiento? ¿Ya? Eso de ahí se llama chaqueta, ¿bien? Con agitación y chaqueta, ¿ya? Bien, ok. Obviamente en este reactor sí voy a poder utilizar sustancias volátiles. Acá sí voy a poder utilizarlo para gases, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros decimos que este reactor tiene que tener chaqueta? Porque recuerda que en la química existen dos reacciones que se llaman reacción endotérmica y la otra que se llama reacción exotérmica. Bien, básicamente una reacción exotérmica, por ejemplo, vamos a colocar acá. Una reacción exotérmica es aquella que libera calor. Bien, colocamos acá, es aquella que libera calor. ¿De acuerdo? ¿Y cómo nosotros identificamos a una reacción exotérmica? Mediante algo llamado entalpía. La entalpía, que se expresa de esta forma, en realidad esto se llama variación de entalpía o calor de reacción. La entalpía aquí va a tener signo negativo, ¿ok? Recuerden, en una reacción exotérmica, la variación de la entalpía es negativa, signo negativo. Eso significa que va a comenzar a liberar calor. Por ejemplo, vamos a colocar el caso del nitrógeno. Vamos a colocar acá, ejemplo, nitrógeno más hidrógeno. Esta es una reacción en equilibrio, ¿ya? Forma el amoníaco. Muy bien, forma el amoníaco, ¿correcto? Ya, esta reacción, por ejemplo, es una reacción exotérmica, libera calor, ¿bien? Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Una reacción que libera calor puede ser muy peligroso para la misma reacción. ¿Por qué? Porque resulta que al liberar calor, ese calor, ¿dónde se va? ¿A dónde se escapa? Ese calor se va a quedar almacenado en el reactor, ¿bien? Ese calor que libera la reacción, recuerden que una reacción exotérmica libera calor, ese calor se queda almacenado en el reactor. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese calor va a comenzar a afectar la temperatura a la cual ocurre la reacción. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Puede hacer que la reacción no se dé como yo deseo que se dé. Por ejemplo, en la reacción para producir amoníaco, yo quiero justamente producir amoníaco, quiero producir el NH3. Pero ¿qué pasaría si se aumenta la temperatura? Lo que va a pasar es de que la reacción va a comenzar a favorecer a los reactantes, es decir,
va a comenzar a desplazarse hacia la mano izquierda. Y yo no quiero que la reacción se desplace hacia la mano izquierda, sino que quiero que la reacción se desplace hacia la mano derecha. Yo quiero que se favorezca la producción de amoníaco. Yo no quiero favorecer la producción de reactantes, no. Entonces es por ello que en una reacción exotérmica nosotros lo que queremos hacer es remover ese calor que se libera en la reacción, ese calor debe ser removido, tiene que ser capturado. Bien, ahora, ¿quién va a capturar ese calor? ¿Quién se va a llevar ese calor? Justamente para eso tenemos una chaqueta. La chaqueta lo que va a hacer es que por la chaqueta, va a ingresar un agente térmico. Y en este caso, el agente térmico que tiene que ingresar es un agente frío, ¿ok? Es un agente de enfriamiento. Entonces decimos acá, por aquí va a ingresar un agente frío, un agente de enfriamiento. ¿Por qué tiene que ser frío? Porque justamente tiene que llevarse el calor que se libera, ¿ok? El agente frío lo que va a hacer es, ese calor que libera la reacción, el agente frío lo va a comenzar a capturar, ¿ok? Lo va a comenzar a absorber, ¿de acuerdo? Para eso vendría a ser el uso de la chaqueta en una reacción exotérmica. Recuerden, en una reacción exotérmica, lo que va a pasar por la chaqueta es un agente frío, pero lo contrario sería en una reacción endotérmica. En una reacción endotérmica, recuerden que en una reacción endotérmica, a diferencia de la exotérmica, esta de acá absorbe calor, o sea, necesita calor, ¿ya? Absorbe calor. Bien. ¿Y cómo nosotros identificamos a una endotérmica? Igual, por su variación de entalpía. La variación de la entalpía en este caso va a ser con signo positivo, ¿ok? La variación de la entalpía va a ser con signo positivo. Ya saben, entalpía positiva significa que la reacción absorbe calor. Por ejemplo, tengamos esta reacción. Yo tengo acá un gas que se llama el gas de síntesis, CO2 más agua, ¿bien? Este gas de síntesis va a producir, por ejemplo, metano más oxígeno. Bien, esta reacción necesita absorber calor. Para que esta reacción ocurra, necesita ganar calor. Entonces, como esta reacción necesita absorber calor, ya no le voy a colocar un agente frío por la chaqueta, sino que en este caso, el agente que va a ingresar por la chaqueta tiene que ser una sustancia que se encuentre caliente, ¿ok? Entonces decimos que por acá va a ingresar un agente de calentamiento, un agente que se encuentre caliente. Y claro, el agente que ingrese por ahí tiene que ser caliente justamente para que ese calor que tiene la sustancia se lo vaya a pasar a la reacción endotérmica. De esa manera la reacción va a absorber calor y se va a poder formar los productos que deseo formar. ¿Bien? ¿Ok? Entonces recuerden, en pocas palabras, una reacción exotérmica es aquella que libera calor. Por lo tanto, tiene variación de entalpía negativa. Y como libera calor, ese calor tiene que ser removido. ¿Cómo lo remuevo? Con un agente de enfriamiento que va a ingresar por la chaqueta. Mientras que en una reacción endotérmica necesita calor, absorbe calor. ¿Cómo lo identifico? Con su variación de entalpía que tiene que ser positiva. ¿Cómo hacemos para que la reacción absorba calor? Necesita un agente de calentamiento que va a ingresar por la chaqueta. Ese agente de calentamiento le va a dar calor a la reacción y de esa manera la reacción puede ocurrir. Bien, básicamente esas son las funciones de un reactor cerrado con chaqueta y agitación. Bien, pasemos al siguiente equipo. En este caso tenemos un reactor, vamos a colocar acá. Este es un reactor, se le llama así, ya es un poco complejo su nombre, vamos a colocarlo así. Reactor con catalizador en estrato fijo se le llama. Con catalizador en estrato fijo. Y claro, acá también vemos que hay una chaqueta, ¿no? Entonces acá decimos y chaqueta, ¿ya? Vamos a colocarlo por acá, y chaqueta. Ahí está, ¿bien? Ok, la pregunta primero que se te viene a la cabeza puede ser, profe, ¿qué cosa es un catalizador? Bueno, un catalizador es una sustancia que por lo general es un sólido. Digo por lo general porque también hay otros tipos de catalizadores que se encuentran en gas, en líquido, ¿bien? Pero por lo general son sólidos, ¿bien? Los catalizadores lo que hacen es aceleran una reacción o también pueden funcionar para que una reacción pueda ocurrir. Sin un catalizador hay reacciones que simplemente no ocurren, ¿ya? Entonces un catalizador es algo así como un agente que permite que ocurra una reacción o, en algunos casos,
permite que la reacción se acelere, ¿ya? O sea, se haga más rápida, ¿ya? Para que de esa manera los productos se formen a una mayor velocidad. ¿Bien? Ok, te comento que lo que ves acá, esto de negro que está aquí, esto de negrito que está acá, eso justamente, jóvenes, viene a ser el catalizador. Catalizador. ¿Bien? Y se dan cuenta que el catalizador se encuentra dentro del reactor. No vayas a pensar que al reactor yo le voy a meter un catalizador. No, el catalizador ya se encuentra dentro del reactor. ¿Bien? Y como tú puedes observar, el catalizador se encuentra colocado en una forma fija, es decir, no se mueve, ¿ya? Y además se encuentra en un arreglo horizontal. Se encuentra establecida en una forma horizontal. ¿Bien? Este reactor, jóvenes, es muy utilizado, por ejemplo, para reacciones donde participen gases, ¿ya? Entonces acá decimos, muy usado para gases, muy usado para gases. Eso no quiere decir, chicos, de que yo no puedo utilizar este reactor para sólidos o para líquidos. Sí se pueden utilizar, pero principalmente es utilizado para gases, ¿ya? Otra cosa, no te vayas a olvidar que los reactores que necesitan catalizador son reacciones no espontáneas. ¿Qué significa algo no espontáneo? Que necesita alguna especie de agente para que la reacción pueda ocurrir. Entonces, no olvidar, vamos a colocar acá, siempre que una reacción necesite de un catalizador, vamos a decir que es una reacción no espontánea, ¿ok? Pues acá decimos para reacciones no espontáneas. Las reacciones no espontáneas son aquellas reacciones que necesitan de algo, por ejemplo, un catalizador, para que puedan ocurrir. Si no, no ocurren, ¿ya? Bien, ¿algo más que hay que decir de este reactor? Bueno, principalmente eso de ahí, ¿ya? Ok, vamos a pasar al siguiente equipo. Este reactor, como tú puedes observar, es muy parecido al anterior. Por eso que este de acá se llama reactor con catalizador. Pero en este caso se llama catalizador tubular, ¿ya? Con catalizador tubular, porque te das cuenta que hay como una forma de tubos. Los catalizadores están en forma de tubos, ¿ya? Y claro, también decimos que tiene chaqueta, ¿ya? Chaqueta, ¿bien? Este reactor, por ejemplo, es muy utilizado para sólidos y líquidos. Así como el otro reactor era muy usado para gases, este reactor es muy usado para sólidos y líquidos, ¿bien? Para sólidos y líquidos. Ya colocamos acá, muy usado para sólidos y líquidos. Bien, ok. Acá hay que tener en cuenta algo, jóvenes. Se dan cuenta que acá el catalizador está en forma horizontal, perdón, en forma vertical. En el anterior reactor estaba en forma horizontal. Y claro, tú dirás, profe, ¿pero eso influye en algo? ¿Influye en que uno esté horizontal y el otro esté en vertical? Sí, claro que sí. Lo que pasa, jóvenes, es que acá, por ejemplo, vamos a agrandar esto de acá. Ahí está, miren. Por ejemplo, mira, digamos que yo tengo acá una sustancia A, va a ingresar, vamos a colocar aquí, va a ingresar una sustancia A y una sustancia B. Bien, la sustancia A y la sustancia B van a comenzar a atravesar a este catalizador, es decir, entran en contacto con el catalizador, bien, para producir, por ejemplo, una sustancia C. Bien, entonces acá decimos que se ha producido la sustancia C. Pero no vayas a pensar que todo A y todo B se van a convertir en C. No, en realidad una parte de A y una parte de B se han convertido en C. Entonces decimos acá, A más B se han convertido en C. Bien, luego el resto de A y B va a pasar por otra cama de catalizador y de esa manera se va a seguir produciendo C. Bien, pero date cuenta, jóvenes, dense cuenta que justo en este espacio que estoy pintando de rojo, en ese espacio A y B, en el espacio blanco, correcto, en el espacio en blanco, en el espacio que acabo de pintar de rojo, en ese espacio A y B no entran en contacto con el catalizador. Con el catalizador. Bien, justo en este espacio, ¿ya? En el espacio en blanco, repito, ¿ah? Vamos a colocar en el espacio en blanco. En el espacio en blanco, A y B no entran en contacto con el catalizador. Bien, pero en cambio, en este reactor nos damos cuenta que, por ejemplo, si ingresa A, ingresa B para producir C, nos damos cuenta de que A y B
en todo momento, jóvenes, en todo momento están en contacto con el catalizador. ¿Te das cuenta? Mira, A y B en todo momento están en contacto con el catalizador. En todo instante están en contacto con el catalizador. Muy bien. Esa es la diferencia entre colocar el catalizador en forma horizontal y colocarlo en forma vertical. En forma horizontal va a haber un tiempo donde las sustancias no están en contacto con el catalizador. Pero en cambio, si está arreglado el catalizador en forma vertical, en todo instante, en todo momento, las sustancias van a estar en contacto con el catalizador. Muy bien. Ok, jóvenes. Pasemos al siguiente equipo. Este reactor que está acá se le llama reactor con calefactor interno, así se le dice. Reactor con calefactor interno y al vacío, ¿ya? Con calefactor interno y al vacío. Muy bien. Ok, en este reactor, chicos, lo interesante es que vemos que va a ingresar un agente de calentamiento. Este agente de calentamiento puede ser un agente eléctrico, bien, pero también puede ser un fluido, ¿ya? Entonces acá decimos, por acá va a ingresar un agente térmico que ya saben que puede ser eléctrico o puede ser un fluido, ¿bien? Pero lo más interesante de este reactor, muchachos, es esto que ves acá. Esto que dice vacío. Mira, profe, ¿qué significa vacío? Ok, imagínate que no está esto de acá, que no dice la palabra vacío. Bien, ¿el reactor a qué presión va a estar? El reactor va a estar a una presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Más o menos a la presión de un ATM. La presión a la cual nosotros nos encontramos, la presión a la cual la atmósfera se encuentra, es aproximadamente de un ATM, dependiendo del lugar donde estás, ¿no? Mientras más arriba estás, la presión atmosférica va a ser menor, ¿bien? Pero la mayoría de casos nos encontramos en una presión atmosférica de más o menos un ATM, ¿bien? Ok, ¿qué pasaría si nosotros necesitamos o deseamos que la reacción ocurra a una presión por debajo de un ATM? ¿Cómo hacemos para disminuir la presión? Justamente, jóvenes, ese proceso se llama vacío. El vacío te permite reducir la presión atmosférica. Es decir, cada vez que tú escuches vacío, significa que la presión de vacío es menor que la presión atmosférica. Y claro, tú dirás, profe, ¿y para qué sirve el vacío? ¿O en qué casos voy a utilizar el vacío? Por ejemplo, jóvenes, hay sustancias que necesitan una temperatura menor que la temperatura de ebullición del agua. Tú sabes que el agua ebulle a 100 grados, ¿correcto? Pero hay sustancias que cuando tú le pones una temperatura muy alta, como 100 grados, esas sustancias tienden a descomponerse a una temperatura de 100 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajarle la presión, porque si yo le bajo la presión, voy a bajarle también esa temperatura de ebullición del agua. Por lo tanto, ahí se necesita el vacío, ¿ok? El vacío entonces funciona para, por ejemplo, disminuir la temperatura de ebullición de alguna sustancia y de esa manera evitar la descomposición de algunas sustancias, principalmente sólidas, ¿ya? Bien, entonces acá vamos a decir así, ¿ya? El vacío, por cierto, otra pregunta que podríamos hacer es, ¿y cómo se forma el vacío? O ¿cómo logro hacer vacío? Ya, el vacío, primero que nada, se logra removiendo el aire o el vapor que se encuentra dentro del reactor. Bien, así de esa manera se logra hacer vacío. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Ok? Por ejemplo, para disminuir la temperatura de ebullición de algunas sustancias. Bueno, sí, para disminuir la temperatura de ebullición de las sustancias, ¿ya? Principalmente del agua, ¿no? Principalmente del agua, porque el agua es una de las sustancias más utilizadas, ¿ya? Bien, ok. Pasemos al siguiente reactor. Este reactor, jóvenes, es muy utilizado en los ejercicios, ¿bien? Y se le llama reactor con arco eléctrico, ¿ya? Reactor con arco eléctrico. También le puedes decir simplemente reactor de arco eléctrico, también, reactor de arco eléctrico, ¿ya? Bien, jóvenes, miren. Los reactores con arco eléctrico solamente se utilizan para gases, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo acá A va a ser un gas y B va a ser un gas, ¿bien? Y lo que se va a producir también va a ser un gas, C también va a ser un gas.
¿ya? Entonces, primera característica de los reactores con arco eléctrico es que solo son para gases, ¿ya? Solo se utiliza para gases. Vamos a agrandar la letra. Ahí está. Solo se usan para gases. Bien, primera característica. Segunda característica. El tiempo a la cual va a ocurrir la reacción dentro de este reactor es un tiempo muy corto. Por eso se dice que el tiempo de residencia significa tiempo de la reacción. ¿Cuánto dura la reacción? ¿Ya? El tiempo de residencia es muy corto. ¿Ok? Pero eso trae como consecuencia algo. La consecuencia es de que no se va a formar tanto producto. ¿Ok? No se forma tanto producto. Quiere decir que no todo el reactante se va a convertir en producto. Por eso decimos que estos reactores tienen una baja eficiencia. ¿Ya? Baja eficiencia. ¿Por qué? Y acá decimos porque debido a que el tiempo de reacción es muy corto, los reactantes no tienen el tiempo suficiente para que se conviertan todo, ¿no? Para que todo se convierta, para que todos se conviertan en producto. ¿Ya? Por eso decimos que tiene baja eficiencia. Bien, así que acá lo correcto, y esto es muy importante, cada vez que tú utilices un reactor con arco eléctrico, acá le vas a colocar los reactantes. ¿Ok? Eso quiere decir que a la salida también sale A y también sale B. Porque recuerda que en un reactor con arco eléctrico, todos los reactantes no se convierten en producto. Entonces acá decimos que esto de acá son los reactantes que no reaccionaron, ¿ya? Que no reaccionaron. ¿Ya? Bien. Otra característica también muy importante del reactor con arco eléctrico es que sucede a alta temperatura y alta presión. Eso es muy importante, ¿ya? Un reactor con arco eléctrico, vamos a colocarlo acá, ocurre a alta temperatura y alta presión. ¿Ok? Ahora, también es muy interesante decir que un reactor con arco eléctrico, tal y como lo ves ahí, tiene 4 partes muy importantes, 4 etapas. La primera etapa se llama la etapa de compresión. Y justamente compresión, ¿qué cosa es? Compresión es elevar la presión. Por eso decimos que el reactor funciona a alta presión. Muy bien, ahí está, alta presión. Ahora, ¿por qué yo busco aumentar la presión? Para que de esa manera los gases cuando ingresen se puedan mover de una manera más rápida. Es decir, para que tengan mayor velocidad. Por eso que yo aumento la presión, para que la velocidad, ¡pum!, aumente. Y de esa manera los gases ingresen rapidito. Por eso decimos que tiene tiempo de residencia muy corto, porque ingresan bien rapidito gracias a esa compresión. Bien, la siguiente etapa justamente se llama la etapa del arco eléctrico. Esta etapa se llama la etapa del arco eléctrico. Y en el arco eléctrico hay como una especie de electrodos. Esto que ves acá, esto de acá y esto de acá son electrodos. Y esos electrodos lo que hacen justamente es aumentar la temperatura. Muy bien, el arco eléctrico permite aumentar la temperatura. La siguiente etapa es una etapa de enfriamiento, ¿ok? Enfriamiento. Y ojo con este enfriamiento. Este enfriamiento tiene que ser brusco. ¿Qué significa que sea brusco? Significa de que la temperatura va a disminuir de una manera muy rápida. ¿Ya? El enfriamiento tiene que ser muy rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerda que el tiempo de residencia tiene que ser muy corto. Por eso que al momento de que tú has elevado muy alta la temperatura, esa temperatura no es una temperatura baja, es una temperatura muy alta. Es por eso que el enfriamiento tiene que ser muy rápido. ¿Qué pasaría si tú te demoras en enfriar? Vas a generar sustancias indeseables, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué sustancias indeseables vas a generar? Cenizas, partículas sólidas, a lo cual se le conoce negro de humo. Bien, aunque lamentablemente es inevitable generar esas partículas sólidas. Es decir, en la gran mayoría de casos se va a formar esas partículas de negro de humo. Bien, así que hay que retener esas partículas. ¿Y cómo lo logramos? Con la cuarta etapa. La cuarta etapa justamente se le llama el filtro. Bien, el filtro que hace retiene esas partículas sólidas. ¿Ya? Entonces acá decimos retiene partículas sólidas que se hayan podido formar en la reacción.
retiene partículas sólidas, principalmente cenizas o negro de humo. Y no te olvides que el enfriamiento tiene que ser brusco, ya tiene que ser brusco. Muy bien. Ok, muchachos, eso es con respecto a un reactor con arco eléctrico. Muy interesante, tiene muchas características y es por eso que es muy tomado en los exámenes, ¿ya? Bien, sigamos. Vamos con el otro reactor. Este reactor, muchachos, se llama reactor cilíndrico o también llamado horno giratorio, ¿ya? Horno giratorio. Bien, ok. En este horno lo que vamos a ingresar aquí son sólidos, son partículas sólidas, ¿ya? Acá muy importante, hay que decir que ingresan partículas sólidas, ¿ya? ¿Qué partículas sólidas, por ejemplo, se utilizan? Por ejemplo, partículas del cemento, es decir, a lo que se le llama el crudo. Acá todavía no está como cemento, está como crudo, así se le llama, crudo, ¿bien? Que es una mezcla de carbonatos, de sílice, es una mezcla de todos esos sólidos, ¿ya? Estas partículas sólidas van a ingresar a este reactor que, por cierto, gira, ¿ok? Por eso que se llama horno giratorio, ¿ya? Además, hay que tener en cuenta que tiene un cierto ángulo de inclinación, eso también es muy importante, acá vemos que hay un ligero ángulo de inclinación, ¿correcto? ¿Ya? Y lo que va a suceder, jóvenes, es que necesitamos que acá adentro haya calor, necesitamos alguna fuente de calor, ¿ok? Y por ello vamos a utilizar algún combustible que va a ingresar por acá. El combustible que va a ingresar por acá, por ejemplo, puede ser gas natural, puede ser, ¿ya? Pero recuerda que para que ocurra una combustión es necesario que también ingrese oxígeno. ¿Y el oxígeno dónde lo encontramos? En el aire, ¿no? Entonces el combustible va a reaccionar con el aire para que ocurra la combustión. Recuerda que una combustión es una reacción que libera calor, es una reacción exotérmica. Ese calor liberado justamente, ese calor que se libera en la combustión, acá decimos que ocurre una combustión, muy bien, ese calor que se libera en la combustión es atrapado por las partículas sólidas. De esa manera, las partículas sólidas pueden reaccionar porque ya tienen el calor suficiente y se van a convertir en algún producto deseado, Como por ejemplo, en el caso del cemento, se genera el clínker. Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Acá en las partículas sólidas vamos a decir que es el crudo, ¿ok? Y como te digo, gracias a la reacción de combustión que va a ocurrir adentro, ese calor que libera la combustión es atrapado por las partículas sólidas, ocurre la reacción química y se convierte en un producto final llamado clínker en el caso del cemento. ¿Bien? Y claro, los gases que se generan, que son los gases de combustión, saldrían por acá. Por aquí salen los gases de combustión. Muy bien. Y jóvenes, este reactor entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, entonces decimos acá, es giratorio, primero que nada, es giratorio. Vamos a decir por qué cosa es giratorio, por qué cosa tiene que girar. Ya, es giratorio para que los sólidos, para que las partículas sólidas, se calienten de manera homogénea. ¿Ok? Para que se calienten de manera homogénea. Claro, porque cuando tú comienzas a girar el horno, ¿qué es lo que estás haciendo? Que las partículas sólidas que están abajo suban y nuevamente vuelvan a caer. Y de esa manera, las partículas sólidas que están arriba y que están abajo, todas se van a calentar. ¿Qué pasaría si no girara? Eso quiere decir que las únicas que se van a calentar son las de abajo o tal vez las de arriba. ¿Ok? Entonces nosotros giramos para que las de abajo pasen hacia arriba y las de arriba pasen para abajo. De esa manera, todos los sólidos, todas las partículas sólidas se van a calentar, ¿ya? Bien, entonces, ¿para qué más utilizamos el reactor cilíndrico, el horno giratorio? Decimos, es muy usado en la industria del cemento, y también otras aplicaciones son, por ejemplo, para la sinterización, ¿ok? Procesos de sinterización, que ya lo vamos a ver en su momento qué cosa es eso. En la industria del cemento justamente ocurre un fenómeno de sinterización, que en el caso del cemento se llama clinkerización, así le dicen, ¿ya? Procesos de sinterización, también puede ser procesos de carbonización, también, ¿ok? Etcétera. Muy bien, ahí está. También para quitar humedad, también sirve para quitar humedad, ¿ya?
Bien, jóvenes, y para ya terminar con nuestro último equipo, vamos a ver este reactor que se le llama reactor para gases. Bien, así se le llama, ¿ya? Reactor para gases. Y su mismo nombre lo dice, es para gases. Quiere decir que acá va a ingresar el gas A, acá va a ingresar el gas B y por acá va a salir el gas C. Bien, esto que ves acá, jóvenes, esto de acá y esto de acá, es catalizador. ¿Ok? Esto de aquí es un catalizador. ¿Y no te das cuenta que se parece a algo que nosotros ya hemos visto? ¿Sí o no que se parece a este reactor que está acá? Al reactor con catalizador en estrato fijo. Y la verdad, jóvenes, es que ambos reactores tienen prácticamente el mismo funcionamiento. Es decir, tú puedes utilizar un reactor con catalizador en estrato fijo o puedes utilizar un reactor para gases. La única diferencia es que en el reactor para gases que nos muestra en la figura no tiene una chaqueta, ¿verdad? No hay una chaqueta, acá no hay una chaqueta. Pero si tú quieres, puedes colocarle la chaqueta. Si tú le colocas la chaqueta, ya prácticamente es igualito al reactor con catalizador con estrato fijo. Bien, entonces decimos acá lo siguiente. Este reactor funciona, vamos a agrandar la letra, ahí está, funciona de manera similar que un catalizador, perdón, que un reactor con catalizador en estrato fijo. Funcionan prácticamente de la misma manera. Muy bien, señores, y con eso hemos terminado todos los equipos que ustedes tienen que aprender para este curso de tecnología industrial. Muy bien, si tú dominas bien estos equipos, olvídate, ya vas a ser muy bueno para armar un diagrama de flujo. Bien, recuerden que ustedes el objetivo es armar un diagrama de flujo de un proceso industrial, pero para eso debes dominar muy bien cada uno de los equipos que hemos visto en el transcurso de estos videos. Muy bien. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, si es así, espero que puedas compartir este video y cualquier pregunta que tengas, por favor, déjalo en los comentarios. Bien, eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense, muchachos. Chao, chao.